El cine de oro mexicano nos dejó películas icónicas, actores inolvidables y un sinfín de historias que todavía recordamos. Pero detrás de todo ese brillo, existía una cara oculta que pocos se atrevían a mencionar. En una época en la que la homosexualidad era un tema totalmente prohibido, muchos actores y actrices tuvieron que vivir sus relaciones en las sombras, escondiendo su verdadero ser por miedo a la censura, la discriminación y el escándalo. Hoy, sacamos a la luz los 14 secretos mejor guardados de la época de oro, y recordamos a aquellos que, a pesar del qué dirán, lograron dejar su huella en la historia de México. ¿Estás listo? Comencemos. Rodolfo Valentino no era solo un actor, era una obsesión. A principios del siglo XX, este italiano de mirada profunda y porte exótico se convirtió en el primer sex symbol del cine mudo. Su imagen en pantalla era la de un amante apasionado, un hombre que con solo una mirada podía derretir a cualquier mujer. Pero fuera del cine, su vida fue mucho más compleja y hasta el día de hoy sigue envuelta en rumores, tragedias y un escándalo que lo persiguió incluso después de su muerte. Desde que Valentino llegó a Hollywood, los estudios intentaron venderlo como el máximo galán. Se dice que fue amante de infinidad de mujeres, desde estrellas de cine hasta aristócratas, pero la realidad era mucho más compleja. Los rumores sobre su orientación sexual comenzaron desde sus primeros años en la industria. Se decía que Valentino mantenía relaciones con hombres en secreto y que muchas de sus relaciones con mujeres eran arreglos para proteger su imagen. Entre los nombres que más se mencionan está el de Ramón Novarro, el actor mexicano con quien supuestamente tuvo una relación intensa y secreta. La prensa de la época lo llamaba el señorito Rosa, y constantemente lo atacaban insinuando que no era lo suficientemente varonil. Un periódico llegó a publicar que Valentino era una vergüenza para los hombres estadounidenses. Él, furioso, retó al periodista a un duelo de boxeo, pero el periodista nunca apareció. Valentino estuvo casado 2 veces, pero ambos matrimonios fueron extremadamente sospechosos. Su primera esposa, Jean Acker, lo dejó la misma noche de bodas y nunca consumaron el matrimonio. Años después, ella reveló que en realidad era lesbiana y que su matrimonio fue un error. Su segunda esposa, Natasha Rambova, fue quien más controló su imagen pública. Se dice que ella estaba más interesada en su carrera y en mantenerlo alejado de ciertos escándalos. Se casaron en una ceremonia en México, pero fue anulada porque aún no había finalizado su divorcio anterior. Al final, su vida amorosa fue un completo misterio. Se dice que su relación más sincera fue con el también actor André Daven, un joven francés a quien Valentino llamaba mi amorcito. También circulaban historias sobre encuentros secretos con artistas y escritores homosexuales de la época. El 15 de agosto de 1926, Valentino fue ingresado de urgencia a un hospital por fuertes dolores en el abdomen. Los médicos descubrieron que tenía una úlcera perforada y peritonitis. La infección se expandió rápidamente y, en cuestión de días, su estado era crítico. Murió el 23 de agosto, a los 31 años. Su muerte desató un caos. Miles de mujeres se desmayaron al enterarse. Algunas incluso intentaron suicidarse. En Nueva York, más de 0 personas asistieron a su funeral, lo que provocó disturbios en la ciudad. Pero los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que lo habían envenenado, otros aseguraban que su muerte había sido causada por una enfermedad venérea. Incluso hubo teorías sobre una conspiración de la mafia para eliminarlo por deudas. Si hay alguien que nunca tuvo reparos en hablar de su orientación sexual, esa fue Chavela Vargas. Mientras otras figuras de su época ocultaban sus relaciones por miedo al escándalo, ella vivió su vida sin tapujos y sin pedir disculpas. Su voz, rasposa y desgarradora, es la banda sonora de muchos corazones rotos. Cantó sobre el amor y el desamor con una profundidad que solo alguien que ha amado sin miedo puede transmitir. Pero detrás de su música, Chavela también vivió un sinfín de historias de pasión, abandono y desengaños. Uno de los romances más sonados en la vida de Chavela fue el que supuestamente tuvo con Frida Kahlo. En sus memorias, Vargas dejó claro que estaba profundamente enamorada de la pintora y que ambas compartieron momentos de gran intimidad. Me desnudó con los ojos y con las manos, llegó a confesar en una entrevista. Se dice que en la Casa Azul de Coyoacán, entre copas de tequila y noches interminables, Frida y Chavela vivieron un romance intenso y fugaz. Pero, como casi todo en la vida de Frida, su amor estuvo marcado por la tragedia. Diego Rivera, su esposo, no soportaba la cercanía entre ambas y presionó para que Chavela se alejara.
A pesar de su enorme talento, la vida de Chavela Vargas no fue fácil. Durante décadas, enfrentó el rechazo de la industria musical debido a su actitud desafiante y su abierta homosexualidad. Se refugió en el alcohol y desapareció de los escenarios por años. Pero en la década de los 90, gracias a la ayuda de su amigo Pedro Almodóvar, Chavela regresó a los reflectores y fue reconocida como la leyenda que siempre fue. Hasta su último aliento, Chavela nunca negó lo que era ni a quién amaba. A los 81 años, me declaré lesbiana porque ¿qué iba a decir antes? Si nadie me preguntaba, dijo en una de sus últimas entrevistas. Murió en 2012, dejando un legado de amor y rebeldía. En el Hollywood de los años 20, Ramón Novarro era un ídolo, un actor de origen mexicano que, con su talento y atractivo, logró colocarse en la cima de la industria cinematográfica. Fue la gran estrella latina antes de que existiera alguien como Antonio Banderas o Gael García Bernal. Su papel en Ben-Hur, 1925, lo convirtió en una leyenda y durante años fue considerado el rival directo de Rodolfo Valentino. Pero detrás de su éxito en la pantalla grande, Novarro escondía una vida llena de secretos, miedos y al final, una muerte aterradora. A diferencia de lo que muchos creen, Ramón Novarro no era tan mexicano. Había nacido como José Ramón Gil Samaniego en Durango en 1899, pero su familia se mudó a Los Ángeles cuando él era niño. Ahí creció, estudió y se convirtió en actor, cambiando su nombre para encajar en Hollywood. Pero en una época donde la homosexualidad era un escándalo y podía significar el final de una carrera, Novarro tuvo que esconder su verdadera orientación sexual. Su relación con Rodolfo Valentino fue un secreto a voces en la industria. Se dice que ambos compartieron una intensa historia de amor, pero Valentino, al igual que muchos actores de la época, fue obligado a casarse con mujeres para mantener su imagen pública. A pesar de todo, Novarro nunca se casó. Vivió solo, en una gran mansión en Los Ángeles, rodeado de lujos pero sin compañía estable. En el fondo, aunque lo tenía todo, no podía tener lo más importante, la libertad de amar abiertamente. El 30 de octubre de 1968, el mundo del cine despertó con una noticia escalofriante. Ramón Novarro había sido asesinado en su propia casa, en un crimen que parecía sacado de una película de terror. Los responsables fueron dos hermanos, Paul y Tom Ferguson, dos jóvenes de 22 y 17 años respectivamente, que trabajaban como escorts y a quienes Novarro había contratado aquella noche. Supuestamente, los hermanos creían que el actor guardaba grandes sumas de dinero en su casa, ya que todavía se le consideraba una gran estrella. Pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más sádico de lo que se pensaba. Los hermanos Ferguson llegaron a la mansión y tras beber y hablar un rato con Novarro, comenzaron a torturarlo para que les dijera dónde guardaba el dinero. Pero el actor no tenía ninguna gran fortuna en efectivo. Había gastado gran parte de su riqueza y no guardaba dinero en su casa. Furiosos, los hermanos lo brutalmente usaron un objeto, según algunos reportes, un consolador de metal que le habían regalado años antes, para torturar y finalmente lo asfixiaron con una toalla. La escena del crimen fue espantosa. Novarro falleció solo, en el mismo lugar donde había pasado años escondiendo su verdadera identidad. Los hermanos Ferguson fueron arrestados y condenados, pero solo pasaron unos años en prisión antes de salir en libertad condicional. Paul Ferguson, el mayor de los dos, volvió a ser arrestado años después por otro crimen. Roberto Cobo es un nombre que cualquier amante del cine mexicano reconocerá. Su actuación en Los Olvidados, 1950, la obra maestra de Luis Buñuel, lo convirtió en una leyenda, pero su historia va mucho más allá de la pantalla grande. A pesar de que nunca confirmó ni desmintió su orientación sexual, los rumores sobre su vida amorosa siempre estuvieron presentes. Cobo interpretó a Manuela en El lugar sin límites, 1978, una de las primeras películas en México en abordar abiertamente la homosexualidad. Y con ese papel llegó también la polémica. Un beso entre su personaje y Gonzalo Vega, considerado el primer beso gay en la historia del cine mexicano. Este hecho fue un escándalo en su momento, y aunque Cobo fue reconocido por su increíble actuación, el actor nunca quiso ser recordado únicamente como el homosexual de la pantalla. Sobre su vida amorosa hay muy poca información. Se dice que fue un hombre reservado y discreto, lo cual es comprensible en un tiempo donde revelar una preferencia sexual diferente podía significar el fin de una carrera. Sin embargo, su legado quedó intacto. Murió en el año 2002 a los 78 años.
dejando tras de sí una carrera de más de 5 décadas y una valentía que, aunque silenciosa, abrió el camino para muchos. María Félix no era solo una estrella de cine, era un mito viviente. Con su actitud altiva, su mirada penetrante y su lengua afilada, la doña se convirtió en la máxima diva del cine mexicano. Pero detrás de su imagen de mujer inalcanzable, había una vida llena de secretos, rumores y pasiones ocultas que hasta hoy siguen generando debate. Desde su ascenso a la fama, la vida amorosa de María Félix fue tema de conversación en toda Latinoamérica. Se casó 4 veces. Tuvo romances con los hombres más poderosos de su época y nunca permitió que nadie le impusiera reglas. Pero, entre tantas historias de amantes y matrimonios, siempre flotó una pregunta. ¿María Félix amaba solo a los hombres? Uno de los rumores más insistentes en la vida de la actriz fue su supuesto romance con Frida Kahlo. Se dice que la pintora, conocida por su carácter apasionado y su amor por las mujeres, quedó fascinada con la belleza y personalidad de María. Hay quienes aseguran que tuvieron un breve encuentro amoroso en los años 40, justo en la etapa más prolífica de la artista. En una ocasión, el periodista Ricardo Rocha la confrontó directamente. «Doña, ¿es verdad que ha tenido relaciones con mujeres?», a lo que María, sin perder la compostura, respondió con una de sus frases más icónicas. «Si todos los hombres fueran como usted, pues sí, me quedo con las mujeres». Fue una respuesta que desarmó al periodista, pero que dejó la duda en el aire. María nunca negó ni confirmó nada, y quizás eso fue parte de su estrategia. Lo que sí es un hecho es que María Félix fue una mujer que nunca se dejó someter. Dominó a sus parejas y se rodeó de intelectuales, artistas y políticos de gran poder. Estuvo casada con Agustín Lara, Jorge Negrete y el banquero francés Alex Berger. Pero también se rumoreó que tuvo intensas amistades con mujeres influyentes de la época, como Dolores del Río y la escritora Pita Amor. Algunos afirman que María Félix vivió su sexualidad de manera libre, pero siempre dentro de los límites que ella misma establecía. Nunca permitió que su imagen de femme fatale fuera cuestionada, y si en algún momento tuvo relaciones con mujeres, se llevó el secreto a la tumba. Hoy, su legado sigue intacto. María Félix fue, es y será el máximo símbolo de poder y belleza en el cine mexicano. Pero, ¿crees que realmente vivió su amor sin restricciones o simplemente jugó con la ambigüedad para alimentar su leyenda? Si en el mundo del cine mexicano hubo alguien con poder e influencia, ese fue Ernesto Alonso. Conocido como el señor telenovela, dominó la televisión mexicana por décadas, pero su vida personal siempre estuvo envuelta en misterio. Se decía que tenía un gusto particular por los jóvenes actores, a los que ayudaba en su carrera, y uno de los nombres que más se mencionó en este contexto fue el de Enrique Álvarez Félix, el hijo de la legendaria María Félix. Los rumores sobre su relación nunca fueron confirmados, pero varias fuentes de la industria aseguraban que Alonso y Álvarez Félix compartían algo más que una simple amistad. Enrique, quien había crecido bajo la sombra de su madre, era un hombre reservado que evitaba hablar de su vida privada. Sin embargo, su nombre siempre estuvo rodeado de rumores sobre su orientación sexual y sus supuestas relaciones con otros hombres del medio. Se dice que Ernesto Alonso lo protegió en la industria y le dio oportunidades que pocos tenían en aquel tiempo. Pero, ¿era solo un trato profesional o había algo más entre ellos? Aunque en público se mostraban discretos, en los pasillos de Televisa se comentaba que Alonso y Álvarez Félix tenían un vínculo especial. Sin embargo, su relación, si es que existió, jamás pudo ser vivida abiertamente debido al estigma de la época. Lo que sí es un hecho es que Enrique Álvarez Félix fue un hombre valiente que se atrevió a desafiar las reglas de la televisión mexicana. Cuando Televisa despidió a varios trabajadores por ser homosexuales, él fue uno de los pocos que alzó la voz en su defensa, algo impensable en aquellos tiempos. Su carrera fue exitosa, pero su vida personal estuvo marcada por la soledad y el hermetismo. Murió en 1996 sin haber hablado públicamente de su orientación sexual, dejando tras de sí un legado de talento y misterio. Ernesto Alonso, por su parte, vivió hasta el 2007, siendo uno de los productores más poderosos de México. Nunca se casó ni se le conocieron relaciones públicas con mujeres, lo que alimentó aún más los rumores sobre su vida privada. El nombre de Arturo de Córdoba es sinónimo de elegancia y galantería en el cine mexicano. Con su porte distinguido y su inigualable talento, logró conquistar al público en la época de oro del cine. Sin embargo, detrás de esa imagen de galán, ocultaba un secreto que solo unos pocos conocían. El verdadero amor de su vida no fue ninguna de las actrices con las que compartió pantalla,
sino el actor Ramón Gay. Su relación, aunque secreta, fue intensa y apasionada. Pero en aquella época, un romance entre dos hombres no solo era impensable, sino que podía significar el fin absoluto de sus carreras. Tras el asesinato de Ramón Gay, Arturo quedó devastado. Testigos aseguran que, durante el funeral, se quedó junto al ataúd, inmóvil, con la mirada perdida y lágrimas corriendo por su rostro. Años después, se confirmó que su llanto no era solo por la pérdida de un colega, sino por la del hombre que había sido su gran amor. Pero la vida seguía y Arturo necesitaba mantener las apariencias. Fue entonces cuando Marga López entró en escena. Ambos habían sido grandes amigos durante años, y Marga, harta de tantas decepciones amorosas, decidió formar un matrimonio de conveniencia con Arturo. No fue una relación basada en la pasión, sino en la complicidad. Dos almas que, aunque no estaban enamoradas en el sentido tradicional, encontraron en el otro compañía y comprensión. Así pasaron los últimos años de su vida, unidos por una amistad inquebrantable y un acuerdo silencioso que les permitió mantener la estabilidad en una sociedad que no estaba lista para aceptar la verdad. Si hay alguien cuya vida amorosa estuvo marcada por la intensidad y el escándalo, esa fue Frida Kahlo. Su relación tormentosa con Diego Rivera es ampliamente conocida, pero lo que muchos no saben es que Frida desafió las normas de su tiempo al amar sin restricciones, sin importar el género. Su personalidad arrolladora, su mirada desafiante y su sed de vivir hicieron de ella una mujer adelantada a su época. Y aunque en aquellos tiempos la homosexualidad era un tabú, Frida nunca ocultó su atracción por otras mujeres. Uno de sus amores más conocidos fue la fotógrafa y activista italiana Tina Modotti. Tina no solo fue una de las artistas más importantes de su época, sino también una mujer revolucionaria que se involucró con los círculos comunistas en México. Se dice que su relación con Frida fue tan intensa como breve, marcada por el deseo y la admiración mutua. Ambas compartían la misma visión del mundo y un espíritu de rebeldía que las unía más allá del arte, aunque la relación nunca fue confirmada del todo. Varias cartas y testimonios de personas cercanas a ellas sugieren que existió algo más que una simple amistad. Otro de los grandes amores de Frida fue la icónica cantante Chavela Vargas. Fue la propia Chavela quien años después confesó que tuvo una relación con Kahlo, describiéndola como una mujer apasionada que la hacía sentir única. Frida me desnudó con los ojos y con las manos, dijo en una entrevista, dejando claro que su romance no solo fue emocional, sino también físico. Se dice que Diego Rivera no soportaba la relación entre ambas, y que incluso llegó a amenazar a Chavela para que se alejara. Pero la atracción entre ellas era innegable. Y aunque su historia no duró mucho, quedó inmortalizada en las cartas y los recuerdos de quienes fueron testigos de su amor. Frida no solo vivió su sexualidad con libertad, sino que la plasmó en su arte. En muchas de sus pinturas se pueden encontrar referencias a sus relaciones con mujeres, como si cada pincelada fuera un grito de rebeldía contra una sociedad que no estaba lista para aceptar el amor en todas sus formas. Cuando escuchamos el nombre de Sara García, todos la recordamos como la abuelita tierna, cariñosa y de carácter fuerte que conquistó el cine de oro mexicano. Su imagen se volvió un ícono que trascendió generaciones, pero detrás de esas canas y del eterno rebozo se escondía una historia que pocos han querido contar. A diferencia de otros actores de su época, Sara García nunca estuvo rodeada de escándalos amorosos. Siempre se le vio como una mujer entregada a su trabajo, discreta y reservada con su vida personal. Pero, ¿fue esto una decisión propia o simplemente una estrategia para encajar en una sociedad que no habría aceptado su verdadera identidad? Desde hace décadas, se ha rumoreado que la famosa abuelita del cine mexicano mantuvo relaciones sentimentales con mujeres, algo impensable en una época en la que la homosexualidad no solo era mal vista, sino que podía significar el final de una carrera. Y entre los nombres que han salido a la luz, hay dos que resuenan con fuerza: María Conesa y Rosario González. Ramón Gay tenía todo para convertirse en una de las grandes estrellas del cine mexicano. Con un físico imponente y un talento innegable, estaba construyendo una carrera sólida cuando su vida fue brutalmente interrumpida. Todo comenzó con Evangelina Elizondo, una de las actrices más bellas del momento. Su exesposo, cegado por los celos, no podía aceptar que ella lo había dejado. En su mente, la única manera de recuperarla era eliminar a quien él creía su rival, Ramón Gay. En un arrebato de ira, lo enfrentó y, sin dudarlo, disparó contra él, terminando con su vida en cuestión de segundos.
La noticia sacudió a la industria del cine y dejó al público en shock, pero lo más impactante vendría después. Tras su funeral comenzaron a circular rumores de que el verdadero amor de Ramón Gay no era Evangelina, sino el actor Arturo de Córdoba. La teoría tomó fuerza cuando varios testigos aseguraron que Arturo se quedó junto al ataúd de Ramón, llorando desconsoladamente durante largos minutos. Aquella escena fue desgarradora y solo alimentó más las especulaciones. Años después, se confirmó que Ramón y Arturo tenían una relación secreta, pero en aquellos tiempos, vivir un amor así era impensable. Si hubieran salido del closet, sus carreras habrían terminado de inmediato. El asesinato de Ramón Gay dejó un vacío en el cine, pero también reveló una historia de amor que nunca pudo ser contada en vida. ¿Cuántas más habrán quedado enterradas bajo el peso del qué dirán? Ninón Sevilla fue un huracán en la pantalla. Originaria de Cuba, su llegada a México revolucionó el cine con su increíble talento para el baile y su desbordante sensualidad. Desde el primer momento quedó claro que Ninón era diferente, una mujer que no se dejaba controlar por nadie y que hacía lo que quería. Aunque el público la veía como la fantasía de muchos hombres, en el mundo del espectáculo siempre se habló de su vida privada con otras mujeres. Su relación con Miroslava Stern ha sido uno de los secretos mejor guardados del cine de oro mexicano. Ambas se conocieron en el set y, según testigos, la conexión fue inmediata. Mientras en público se comportaban como simples colegas, en privado eran inseparables. Compartían cenas, viajes, escapadas y hasta rumores de encuentros clandestinos. Pero su historia no terminó ahí. Otro nombre que ha sido vinculado a Ninón Sevilla es el de Chula Prieto. Ambas fueron vistas juntas en numerosas ocasiones, y muchas personas del medio aseguraban que su relación era más que una simple amistad. La pregunta es, ¿Ninón Sevilla vivió su vida como realmente quería o tuvo que esconderse detrás de su imagen de femme fatale? A pesar de su aparente seguridad, todo parece indicar que ni siquiera ella pudo escapar de los prejuicios de su época. Gonzalo Vega fue un actor que desafió las normas y dejó una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Con su talento y versatilidad, logró posicionarse como uno de los intérpretes más queridos de su generación. Pero si hay un momento que marcó un antes y un después en su carrera, fue el beso que protagonizó junto a Roberto Cobo en la película El lugar sin límites, 1977. En una época en la que la homosexualidad seguía siendo un tema tabú, Gonzalo Vega no tuvo miedo de aceptar un papel que muchos habrían rechazado. Su interpretación de Pancho, un hombre que lidia con su atracción hacia otro hombre en un entorno machista y opresivo, fue una de las más impactantes del cine mexicano. El beso entre su personaje y el de Roberto Cobo fue el primero entre dos hombres en la historia del cine nacional, y provocó una ola de controversia. Mientras que algunos lo veían como un atrevimiento inaceptable, otros lo consideraron un acto de valentía que abrió las puertas a una mayor representación homosexual en el cine. A pesar del escándalo, Gonzalo Vega jamás renegó de su trabajo. Sabía que aquel papel era más que una simple actuación. Era una declaración de principios en una industria que prefería mirar hacia otro lado cuando se trataba de la diversidad sexual. Hasta el final de sus días, Gonzalo Vega defendió su participación en la película, afirmando que El lugar sin límites no solo era un filme, sino un reflejo de la hipocresía de la sociedad mexicana. Enrique Rambal fue un actor que dejó una huella profunda en el cine y el teatro mexicano. Originario de España, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la industria, recordado por sus papeles en grandes producciones y su talento inigualable. Sin embargo, su vida personal estuvo rodeada de misterio, especialmente en lo que respecta a su orientación sexual. Desde hace años, circulan rumores que vinculan a Rambal con el legendario actor Mauricio Garcés, el eterno seductor de la pantalla grande. Mientras Garcés construía su imagen de galán irresistible para las mujeres, en los círculos más privados se hablaba de otra realidad, una relación secreta con Enrique Rambal. Lo que más alimentó esta teoría fue la forma en la que murió. Se dice que Rambal falleció inesperadamente de un ataque cardíaco en la cama de Garcés. Aunque oficialmente su muerte se registró como un infarto, varios testimonios aseguraban que ocurrió en circunstancias mucho más escandalosas. A lo largo de los años, diversas entrevistas y testimonios han salido a la luz, insinuando que Garcés y Rambal eran mucho más que amigos. ¿Fueron realmente pareja? ¿O solo eran compañeros con una estrecha amistad? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que es innegable es que su relación dejó muchas dudas abiertas.
Columba Domínguez fue una actriz de gran talento y versatilidad, reconocida por su fuerte presencia en pantalla y su impresionante filmografía. Pero más allá de su carrera, su vida sentimental siempre generó dudas. Una de las historias más comentadas en la industria fue su relación con Maricruz Olivier, otra estrella del cine mexicano. Ambas compartieron proyectos y pasaban mucho tiempo juntas, lo que levantó sospechas entre quienes las conocían. Se hablaba de una conexión más allá de lo profesional, de un vínculo fuerte que las mantenía unidas incluso fuera del set. Sin embargo, al igual que muchas historias de amor prohibidas de la época, nunca se confirmó nada públicamente. Quienes fueron cercanos a ellas afirmaban que su amistad era solo la fachada de algo mucho más profundo. Pero en un mundo donde las apariencias lo eran todo, Domínguez y Olivier nunca pudieron vivir abiertamente su historia. ¿Qué tan lejos llegaron realmente? Eso es un misterio que se llevaron a la tumba. Y así, entre secretos, amores prohibidos y luchas silenciosas, estos actores y actrices dejaron una marca imborrable en la historia del cine mexicano. Vivieron en una época en la que amar libremente no era una opción, pero su legado sigue vivo. Ahora dime, ¿crees que la industria del entretenimiento realmente ha cambiado o sigue ocultando historias como estas? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Nos vemos en el próximo.